nos lleva a introducirnos en la columna antirracista de La Flecha. Así es. Bueno, esto un poco de lo que venía diciendo, que tiene que ver con Dina Boluarte, que básicamente en plena democracia ella firma el 13 de agosto del 2025 una ley, que es una ley de impunidad, que tiene que ver con impedir investigar a militares y policías por crímenes del pasado, que, bueno, ella lo dice como si fuera una reconciliación, y la realidad es que es un acto total de impunidad, y que firma esa norma, y por supuesto que todo el pueblo alza la voz. Esto es un contexto en el que estamos hace muchísimo ya en protestas, desde que pasó todo lo de Dina Boluarte, que ella asume como presidente y demás, venimos con muchas protestas y además con una dictadura que está siendo bastante silenciosa y que es muy peligrosa, porque es importante poder traer lo que está pasando en Perú. Es muy tremendo y muy terrible la represión policial y de todas las Fuerzas Armadas en contra del pueblo peruano, y sobre todo en contra de las mujeres indígenas que protestan hace ya desde 2022, 2021. Y bueno, un poco la ley lo que hace es congelar más de 600 juicios y anula unas casi 150 sentencias. Y se dice que es amnistía, es una medida legal que perdona y borra delitos cometidos en el pasado de manera general, sin distinguir caso por caso, a diferencia de lo que sería un indulto, que eso sería, bueno, un perdón individual y después de una condena. La amnistía se aplica de forma colectiva y evita que esas personas sean juzgadas o condenadas. Sí. Esta ley firmada por Dina Boluarte amnistía a militares, policías y grupos armados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, los 2000 allá en Perú. Lo que significa que, bueno, que no se puede investigar ni castigar, incluso si existieran, que existen pruebas de violación de los derechos humanos. Y esto no solo tiene que ver con un contexto de delitos que se cometieron durante la dictadura fujimorista, sino que también previo a eso, que tiene que ver, o sea, desde 1980 a 2000, bueno, Sendero Luminoso, el MRCTA, claro. Así que viene con todo desde todos esos años, y de toda esa represión y, bueno, y la violencia estatal. Así que, bueno, el gobierno de Dina ha usado este estado de emergencia en regiones como Lima y el sur, y suspende los derechos básicos y reprime en todas las protestas. Y hay dos casos de dos provincias muy grandes en Perú que tienen que ver con Juliaca, que en enero del 2023, y en Ayacucho en diciembre del 2022, que básicamente la respuesta militar dejó decenas de muertos, y muchos de ellos son mujeres y, bueno, con evidencias de violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué las mujeres estamos en contra, las mujeres peruanas estamos en contra de Dina Boluarte? Esto es una consigna que se usa mucho en la lucha feminista allá en Perú. Estamos en contra básicamente porque ella quiere dejar libre y quiere borrar cualquier tipo de condena a policías y a las Fuerzas Armadas cuando ellos esterilizaron de manera forzada a más de 30.000 mujeres campesinas en la época de la dictadura fujimorista. Y esas mismas mamachas, a quienes se les llama así, están en Lima protestando, que vienen desde sus comunidades indígenas para poder levantar su voz y protestar. Son hijas de personas que fueron esterilizadas, muchas son esterilizadas, muchas de ellas perdieron a sus familias completas, a sus hijos, a sus hermanos, son todas comunidades aymaras y quechuas que siguen perdiendo a sus familiares, ya que siguen protestando en contra de Dina Boluarte. Ella silencia sus voces, por supuesto, porque se niega, al cerrar esas vías judiciales, se niega a la verdad y a la reparación. Y bueno, las mujeres campesinas, sobre todo las mujeres de las comunidades indígenas allá en Perú, históricamente han sido discriminadas y marginadas, y bueno, y también ven un nuevo intento de borrar, obviamente, esos sufrimientos y de negarle alzar la voz de manera colectiva. Y esto tiene que ver con un racismo estructural muy grande y una represión que es selectiva. Las represiones han afectado desproporcionalmente a mujeres indígenas, aymaras y quechuas, y que reviven traumas de su pasado, que tienen que ver con esas esterilizaciones, con la matanza que hubo dentro del gobierno fujimorista, y bueno, y sumando a la impunidad de sus abusos. Así que bueno, eso es un poco lo que está sucediendo allá. Qué terrible, porque voy a hacer con el paralelismo de Argentina. Digamos, acá tuvimos la ley de obediencia debida, ¿no? Que justamente es esa que encontraba,
primero la del indulto y la de obediencia debida, ¿no? En el periodo del presidente Menem. Y justamente esta ley lo que es esto, ¿no? Decir que cada agente, cada militar, cada soldado cumplió una obediencia, ¿no? Y que respondía a eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, era perdonado, ¿no? En sus acciones, consecuencia o acciones de la dictadura cívico-militar, digo. Se relaciona inmediatamente con eso. Por supuesto que fueron dos leyes absolutamente rechazadas y después anuladas en el gobierno de Néstor, digo, y reparadas con el gobierno de Néstor y Cristina también, porque los juicios por delitos de lesa humanidad se llevaron adelante, tuvieron condenas y además se hicieron políticas reparatorias en este tema. Es decir, la importancia que tiene la legislación respecto de el cumplimiento de la justicia, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de la sentencia, no estamos diciendo que tengan sentencia, sino que se lleve a la justicia. Digo, esta acción y esta ley inmediatamente vuelve atrás todo eso y anula todo eso. Por otro lado, hago el paralelismo con lo que está pasando en Bolivia, que si bien lo vamos a mencionar, pero Rodrigo Paz, que es el ganador de las elecciones que se dieron ayer en Bolivia, de las primeras cosas que dijo es que es un acto de injusticia que los detenidos en el marco de eso que se conoce como el golpe que sucedió en Bolivia y que son presos políticos van a quedar en libertad, ¿no? Entonces, que es un acto de injusticia, no lo que sucedió. Recordamos que tuvo centenares de muertos, mujeres ultrajadas, el golpe de la derecha en Bolivia, el golpe a Evo Morales apenas ganado a las elecciones, ¿no? Sí. Bueno, y se hicieron juicios, hubo detenidos, digo, ¿no? Camacho, digo, líder de esa rebelión está detenido, porque fue un golpe de Estado lo que se hizo. Bueno, de las primeras acciones que dice el candidato ganador, que salió en primera instancia, hay otro en segunda instancia, ahora se va a hacer un balotaje, es que esos son presos políticos y que van a quedar en libertad, ¿no? Entonces, la importancia de las legislaciones y las reparaciones históricas y las decisiones que toman los gobiernos de derecha, ¿no? Hablamos cómo los gobernantes pueden decidir esto, ¿no? Como algo que para nosotros, para la sociedad, digo, es un golpe de Estado con una acción política es totalmente desmembrado, ¿no? Entonces, la importancia de hablar de estos temas, la importancia de poder discutir de estos temas y poder profundizarlos también, ¿no? Sí. Importante que traigas esto que está pasando en Perú, porque también nos toca a todo, como arrancamos diciendo este programa, ¿no? A toda la Bella, a toda Latinoamérica. Así es. Sí, la verdad que hace muchísimos años ya que vienen protestando y que, bueno, las marchas comenzaron cada comunidad en su territorio. Lo cierto es que si no llegas a Lima y no llegas a la capital, no hay reclamo escuchado. Entonces, todas las personas que forman parte de otras provincias de Perú se movilizaron a Lima, la capital, y eso desató muchísimas masacres. De hecho, en Juliaca, en un día tuvimos casi 100 personas detenidas, sí, más de 50 muertos y desaparecidos. Y Dina Boluarte, la respuesta que da es que simplemente ella no puede, ella tiene como hay un video que pedí que lo pasen, donde ella habla de justamente esto, con total impunidad, dice como, bueno, si tienen algún reclamo, tipo, háganmelo, y es una burla porque todo el tiempo se trata de hacer sentir inferior y de ponerlos en ese lugar de una cultura dominada a todas las comunidades indígenas de Perú, y se les ridiculiza, se les hace sentir de esto inferior a lo que ella plantea. Me gustaría que veamos el video, si es posible. A ver. Ahí los voy a poner en un ratito. Listo. Y bueno, es esto, es como una apelación también a la democracia, a la memoria, a la justicia y a la dignidad, sobre todo de las mujeres peruanas. ¿Cómo está hoy Perú respecto de lo político? Ya sabemos, ¿no? Pero digo, también de lo económico, de la sociedad. Y pasa, o sea,
Perú es un país bastante meritocrático y la economía, la verdad que siempre se mantiene hasta cierto punto. La represión que está habiendo, los medios de comunicación tradicional masivos no los están tratando demasiado. A ver, ¿lo tenemos? Ahí tenemos el video. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Y ofrezco mi mano abierta, para atender justos reclamos, El centro de Lima se convirtió este sábado en un verdadero campo de batalla. Dentro de la protesta hay delincuencia, hay violencia, hay gente que se infiltra, eso es verdad, pero la respuesta no debería ser el asesinato. El gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas indica que entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 se han registrado 988 personas detenidas, 821 civiles heridos y 50 víctimas mortales, inclusive menores de edad. Adicionalmente, se conoce por los testimonios de las víctimas que ha existido tocamientos de índole sexual, pero hasta el momento no se tiene ninguna denuncia. Tremendo. Qué bronca los discursos de los medios tradicionales, de un campo de batalla, cuando realmente estar ahí es una masacre. Sí. Yo en el 2022 estuve en las marchas y es asquerosa la Fuerza Armada de allá. Y además una sociedad muy machista, muy patriarcal. Recuerdo que en algún momento hicimos unos spots, nos pidieron, en red, comunicadoras indígenas, compartir unos redes en el marco de lo que es el patriarcado, del machismo, nosotras acá con la ley, y militando igualdad, y compartimos, y ellos nos compartieron desde Perú, unas compañeras periodistas nos compartieron unos materiales de violencia machista en las calles de los hombres a las mujeres. Nosotros acá estábamos con el piropo y lo que significa la deconstrucción de eso, y la violencia de allá era física. Sí. No sé, videos de los micros, por ejemplo. Sí, la violencia física de ahí al manoseo, al tocar, que tu cuerpo parece que es de todos, ¿no? Sí. Terrible. Sí, hay mucha desinformación. Tampoco hubo ningún partido después de los 80 o los 90, ¿no? Que pueda hacer este tipo de reparación, que sí, por ahí lo tuvimos acá. Reparación histórica, como poder abrir las causas, los juicios y poder sancionar. No tuvimos de eso, y bueno, la memoria no puede ser construida si no hay ni siquiera políticas públicas que sostengan eso y que denuncien como tal. Hace poco, cuando fueron las elecciones en Perú, Keiko Fujimori seguía mencionando, o sea, hija del dictador, que las esterilizaciones forzadas fueron una situación para poder controlar que las mujeres campesinas no tengan hijos. Claro. ¿De qué me estás hablando? Sí, como si fuesen animales. Así que bueno, un poco de indignación por acá. Gracias por traernos y para poder hablar de lo que está pasando en Perú, y sobre todo con esta ley y este avance de la derecha y de los derechos sobre toda la población, pero de las mujeres sobre todo. Ya regresamos, nos vamos escuchando música. Sí, traje a Renata Flores, que es una cantante divina. Renata, sí.